Muy bien, en esta lección vamos a dejar ya atrás el tema de Machine Learning, ¿verdad? Y nos vamos a enfocar en otro tema de importancia, ahí sí que en las aplicaciones actuales en robótica. Inclusive podríamos decir que es un tema bastante relacionado ya a lo que podríamos considerar como robótica de grado consumidor, ¿verdad? Consumer Grade Robotics, porque muchos de estos algoritmos que vamos a empezar a platicar y mucha de esta forma de pensar ya pues está implementada en muchos robots que pues tenemos inclusive en nuestras casas. Háblese por ejemplo de robots tipo el Roomba o inclusive estos robots que ayudan pues mover mercadería en las bodegas de Amazon, ¿no? Lo interesante de este tema es que vamos a ver que es algo que nosotros hemos dejado como que por sentado, pero que siempre es crucial que nosotros lo consideremos en cualquier aplicación en el mundo real. Para esto vamos a hacer referencia pues a algunos temas que ya empezamos a trabajar específicamente en el curso de Control 2 y va a ser importante que pues esos conceptos estén por lo menos digamos que superficialmente claros antes de poder pues continuar con los temas de esta lección. Esos temas en específicos son referentes a un poco observadores de estado, pero más importante, el filtro de Kalman. En Control 2 nosotros introdujimos el filtro de Kalman como un observador de estado, pero más que eso, tal vez lo que me interesa que esté claro son algunos conceptos básicos de probabilidad, variables aleatorias y un poquito de procesos estocásticos, porque va a ser eh, como que el framework sobre el cual vamos a estar trabajando precisamente los conceptos que desarrollemos en la lección de hoy. Otra cosa importante es mencionarles que si bien vamos a estar hablando de algunos de los algoritmos que existen para hacer esto, obviamente no vamos a estar hablando de forma pues exhaustiva de estos algoritmos y en muchas ocasiones mi interés principal es explicarles cómo funcionan las fórmulas y los algoritmos en lugar de desarrollarlos, dado pues que no tenemos demasiado tiempo para hacerlo. Sin embargo, muchos de estas fórmulas y algoritmos sí se desarrollan con más detalle ahí sí que en las notas de clase, ¿verdad? Que sería nuestra referencia principal, pues para todos estos detalles ya más a profundidad. Muy bien. Hoy lo que quiero hacer es básicamente justificar para qué nos sirve, o sea, por qué vamos a volver a hablar del filtro de Kalman, ¿verdad? Y también dar un poco de motivación de por qué este módulo es importante, ¿verdad? Y para esto quiero que consideremos un ejemplo, ahí sí que súper sencillo, y tratemos nosotros de aplicarle pues los conceptos que ya hemos manejado hasta el momento. Conforme vayamos haciendo esto, nos vamos a ir dando cuenta de que hay ciertas cosas que nosotros hemos asumido que en la realidad no necesariamente es el caso. Y también que algunas de las técnicas que hemos desarrollado empiezan a fallar cuando nosotros empezamos a considerar ya una situación un poco más realista. Esto no es para decir de que nuestras técnicas van a fallar, ¿verdad? Y que nos hace falta o que fundamentalmente hemos hecho algo mal, sino que nos hace falta considerar un aspecto que tal vez no le hemos puesto mucha atención hasta el momento. Muy bien. Entonces, quiero que consideremos nosotros el siguiente ejemplo. Y vamos a considerar un robot.
que se va a estar moviendo, digámoslo así, en un mundo unidimensional. Entonces, nuestro mundo unidimensional, ¿verdad? Lo vamos a estar representando nosotros pues como una línea recta, básicamente. Y digamos que pues nuestro robot va a estar pues en algún punto de esa línea. Pensemos por ejemplo que estamos utilizando un robot, vamos a llamarle esta dimensión, ¿verdad? X. Y vamos a decir nosotros que nuestro robot podría ser pues por ejemplo el robot Pioneer que hemos estado utilizando como robot móvil. Y pues la idea principal es que este robot llegue, digamos nosotros, a cierta posición meta. Tal vez pues está como por acá. Muy bien. Entonces, vamos a decir nosotros que este robot, y lo vamos a hacer súper sencillo, ¿no? Vamos a decir que este robot va a obedecer una dinámica unidimensional. Y es más, esta la vamos a considerar de una vez como una dinámica discreta. Bueno, podríamos pensar de que era una dinámica continua y nosotros utilizamos, qué sé yo, forward Euler, runge-kutta, etcétera, etcétera, para encontrar un modelo discretizado. Pero el modelo discretizado va a ser el siguiente. Nos va a decir que la siguiente posición del robot va a ser igual a la posición actual. Esta es la posición actual. ¿Vale? Entonces el modelo nos va a decir que la siguiente posición del robot va a ser igual a la posición actual más cierto movimiento dado por una señal de entrada, ¿no? Entonces básicamente si me quiero mover una unidad hacia la derecha, pues voy a colocar en U pues más 1, ¿verdad? Si me quiero mover una unidad hacia la izquierda, pues coloco en U menos 1. Podríamos interpretar que este término de U de K es como que una velocidad multiplicada por delta T, ¿verdad? Que es la que nos está permitiendo movernos a pues, cierta velocidad. ¿Verdad? Puede ser cualquier cosa que nosotros nos estemos como que imaginando. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, que esta posición le llamamos nosotros X meta, ¿verdad? X goal, nosotros podríamos simplemente pues plantear este problema, ¿verdad? De hacer que el robot llegue a esta meta mediante pues un controlador inclusive pues proporcional. Menos xk menos xg. ¿Vale? Control proporcional. Entonces lo que causaría esto es simplemente, ¿verdad?, que nuestro robot pues viene para acá y eventualmente llega a la meta. Si el valor que estamos usando para nuestra constante proporcional, que está pues implícita pues acá, es suficientemente pues pequeño o no es tan grande, pues esto se hace sin overshoot y sin oscilaciones y pues nuestro robot simplemente llega a la meta. Podríamos utilizar alguna metodología pues más sofisticada, digamos un PID, un controlador no lineal, qué sé yo, cualquiera de las técnicas que hemos estado utilizando para nuestros robots móviles. Y el robot lo que va a estar haciendo es de que pues siempre y cuando tenga información de la meta, va a ser capaz de llegar a esa meta. Y nosotros hemos partido de esta, pues, de este planteamiento fundamental, ¿verdad?, para que esto, pues, también hacerlo en 2 dimensiones, que es lo que típicamente hemos hecho, ¿verdad?, que el robot llegue a una meta en 2 dimensiones. Y hemos utilizado esto, ¿verdad?,
desde para hacer llegar al robot a una meta hasta poder hacer que el robot ejecute pues planificaciones complejas como resultado de algún algoritmo como los RRTs, PRMs, o bien, ¿verdad?, como parte de un esquema de robótica basada en behaviors, ¿verdad?, en comportamientos, hasta, ¿verdad?, como que de forma implícita en aplicaciones de Visual Servoy. Entonces, al final de cuentas, como que este concepto fundamental, ¿verdad?, de que nosotros, pues, de alguna manera podemos modelar el robot, ¿verdad?, y utilizar la información, pues, del estado del mismo para poder informar un controlador para que llegue a la meta, ha sido, pues, fundamental para muchas de nuestras aplicaciones en robótica móvil, ¿verdad?, hablando en este caso particular. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Y por qué es que les digo de que cuando empecemos a considerar algunas cuestiones ya que van a estar ocurriendo pues en la vida real, esto se va a empezar a caer? Bueno, empecemos con la primera consideración realista, ¿verdad? Empecemos con esa primera pues consideración realista. Y esa primera consideración realista es que por lo general, y esto lo platicábamos, aunque lo platicamos de una manera pues muy breve en control, ¿verdad?, pero por lo general los sistemas tienen escondido su estado. O sea, el vector de estado como cantidad es una cantidad que no necesariamente se puede medir de forma directa, sino que nosotros tenemos que utilizar un intermediario para poder obtener nuestro estado. Bueno, ese intermediario nosotros lo conocemos como un sensor, ¿no? Entonces solo quiero ver aquí, bueno. Entonces, esto teníamos hasta ahora, pero en vida real ¿qué es lo que realmente ocurre? Bueno, entonces, pues, ¿verdad?, partimos nosotros precisamente de xk más 1 igual a x de k más u de k. Entonces, como les decía, la primera cuestión que tenemos nosotros que tomar en consideración es que difícilmente vamos a poder medir directamente el estado, porque el estado es una cantidad que se mantiene oculta y que tenemos que utilizar un intermediario para poderlo leer. Típicamente, o bueno, lo que vamos a llamar nosotros un intermediario va a ser nuestro sensor. Bueno, entonces nuestros sensores van a estar representados por Y. Le voy a colocar aquí pues Y de K porque estamos hablando pues de un sistema discreto, ¿verdad?, un sistema discretizado. Y digamos que de nuestra forma general esto era igual a una matriz C multiplicado por X de K. Muy bien. Para este caso particular, ¿verdad?, vamos a decir que C va a ser igual a 1, ¿no? Es decir, que nuestro sensor básicamente está midiendo directamente el estado.
Ahorita parecería tal vez un poco pues contradictorio que les estoy diciendo, bueno, o sea, en la realidad tenemos el sensor, pero el sensor está leyendo pues la posición directamente del robot, entonces pues llegamos a lo mismo, ¿verdad? Pero continuemos platicando esto. Bueno, entonces en este ejemplo nuestra matriz C va a ser igual a 1, por lo que y de K corresponde a un sensor de distancia. Muy bien. La diferencia que vamos a tener nosotros en esta ocasión, ¿verdad? Como para no decir, bueno, solamente nuestro sensor está midiendo directamente pues la posición, es que nuestros sensores por lo general van a presentar ruido. Sin importar qué tan bueno sea un sensor o qué tan simple sea un sensor, este sensor, por ser un objeto pues, que existe en el mundo real, va a estar sujeto a cierta cantidad de ruido. Esto lo pueden ustedes experimentar inclusive con un simple potenciómetro. Cuando ustedes agarran un potenciómetro, lo colocan a un ADC y empiezan a leer la cantidad, se van a dar cuenta que a cierta escala el potenciómetro presenta ruido, ¿verdad? Ese puede ser inclusive el mismo ruido porque los bits menos significativos del ADC, ¿verdad? Presentan ahí cierta, podríamos decir como estocasticidad, ¿verdad? O porque el potenciómetro, ¿verdad? Mecánicamente no va a ser perfecto, entonces va a estar ahí generando ciertas fluctuaciones pequeñas de voltaje, etcétera, etcétera. Pero inclusive un simple potenciómetro les va a generar a ustedes fluctuaciones, ¿verdad? Ahí sí que por el ruido. Y si ustedes revisan realmente cualquier sensor, ¿verdad? A menos que ya el sensor como tal sea un sensor digital que les limpie la información, pero todo sensor va a generar pues fluctuaciones, ¿verdad? Va a tener ruido. Ese ruido lo vamos a conocer nosotros como V de K. Y como es ruido, corresponde a una pues a algo pues aleatorio. Nos recordamos de lo que platicábamos ahí sí que en los conceptos fundamentales en la lección del filtro de Kalman en control 2, de que nosotros para cantidades aleatorias, ¿verdad? Para variables aleatorias, para procesos estocásticos, nosotros no podemos describir específicamente qué son estas cantidades, sino que solo podemos definirlos a través de sus distribuciones probabilísticas. Es decir, podemos hablar de probabilidades. Existe cierta probabilidad, ¿verdad?, de que esta variable, esta cantidad, tome cierto valor. Y yo tengo cierta certeza sobre cuáles van a ser los valores que tome, ¿verdad?, alrededor de cierto pues, valor esperado, para ponerles un ejemplo. Entonces, nosotros vamos a agarrar esta cantidad, ¿verdad? Esta cantidad, pues, V de K, y vamos a decir que pertenece a cierta distribución probabilística. En este caso vamos a estar diciendo nosotros que va a pertenecer a una distribución normal, ¿verdad? En muchos casos, para nuestros sensores más comunes, esto va a ser cierto, o lo podemos aproximar como esto. Para los casos que no, pues hay otras maneras de lidiar con ello, pero vamos a hablar pues más adelante. Pero vamos a decir que es un sensor, es una cantidad ruidosa, ¿verdad? Podemos decir una variable aleatoria, ¿verdad?, que va a tomar su valor de una densidad probabilística gaussiana o una distribución normal con media cero y con varianza o desviación estándar, ¿verdad?, sigma sub b. Vamos a ponerle de una vez en que está su varianza, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo pues en este caso? Bueno, digamos que yo tengo
mi primera medición del sensor. Bueno, entonces yo digo, bueno, tengo aquí mi condición inicial más el valor de V0. Bueno, ¿qué pasa entonces con este V0? Pues V0 proviene de una distribución normal, ¿verdad? Con media 0 y varianza sigma sub b, o desviación estándar sigma sub b. Entonces, esta cantidad que tenemos nosotros acá proviene de una distribución con esta función de densidad probabilística, ¿verdad? La PDF. Entonces lo que nos está diciendo es de que existe una alta probabilidad de que esta variable tome un valor de 0, pero existe también cierta incertidumbre, ¿verdad? Y se acuerdan ustedes aquí de lo que platicaban en estadística, el tanto por ciento está entre menos sigma y sigma, el tanto por ciento entre menos 2 sigma y 2 sigma. Estas eran básicamente las tablitas aquellas que tenían ustedes de probabilidades, ¿verdad? De los puntajes pues Z. Entonces nos damos cuenta de que pues hay una gran probabilidad de que este valor sea 0, pero existe también probabilidad de que no sea 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que pues para este caso particular V0 cayó y tuvo pues este valor de acá, ¿verdad? Este de aquí es X y este es f de X, que es la función de probabilidad, la función de densidad probabilística de la distribución normal. Entonces digamos que, este sería entonces f de V0 y este sería V0. Entonces digamos que V0 cayó en este lugar de acá. Muy bien. Entonces, lo que estamos viendo ahí es de que nuestra medición no es exactamente la variable de estado o el estado, la posición que estábamos nosotros esperando medir, sino que debido a esta perturbación por el ruido, tenemos nosotros, ¿verdad?, una cantidad ligeramente distinta. ¿Qué tan ligeramente distinta o distinta va a ser esta cantidad? Va a depender de cuál sea la varianza de nuestro sensor. Si el sensor es muy malo, puede ser que esta varianza sea muy grande, ¿verdad? Pero si es un sensor bueno, pues puede ser que esta varianza sea pequeña. Pero rara vez va a ser una varianza igual a 0. Una varianza podría ser tan mala como por ejemplo lo era el GPS antes que ahí sí que los militares gringos lograran, o sea, como que liberar el uso de una mayor pues exactitud. Y antes pues se tenían inclusive pues mediciones con tolerancias de hasta 10 metros, ¿no? Entonces, al final de cuentas teníamos nosotros una distribución normal con una varianza altísima, ¿verdad? Entonces, a pesar de que había una alta probabilidad de que nos diera el valor que era, realmente había también probabilidad de que nos diera un valor pues muy lejano a esto. Entonces, esto es lo que está pasando realmente con nuestros sensores. A pesar de que nuestro sensor, en este caso, esté midiendo la misma cantidad que nos interesa, que es la posición, la presencia de ruido causa que hayan discrepancias. Pueden ser ligeras, pueden ser severas, entre lo que se está midiendo y lo que está pasando realmente con el sistema. Quiere decir entonces de que para cada medición se genera una nueva instancia de esta variable aleatoria y se jala de una distribución normal con media 0 y varianza sigma sub b. Entonces, para cada instante que estemos midiendo, ese valor va a ser diferente, ¿verdad? Y lo único que tenemos una garantía es pues que al final de cuentas la media de esto va a estar siendo 0.
Bueno, quiero mostrarles ahora en MATLAB más o menos cómo se ve eso, ¿verdad? Vamos a poner a este robot a que vaya pues a cierta meta. En este caso va a ir a una meta en x igual a 0. Y vamos a ir viendo entonces cómo es que se va superponiendo la distribución de probabilidad, ¿no? La distribución probabilística, encima del valor real, digámoslo así, del estado, para que nos demos cuenta cómo es que, a pesar de que nosotros podamos como que plantear este pues, problema como lo teníamos anteriormente, ya solamente con introducir esta noción de que hay ruido en los sensores, ya empezamos a dudar de realmente qué es lo que está pasando con eso. No. Entonces pasémonos a MATLAB pues, para ver esto. Muy bien. Entonces, lo que vamos a estar viendo nosotros acá va a ser en esencia cuál es el valor, o sea, dónde es que está el robot. Es precisamente ese punto negro, ahí es donde está precisamente el robot y se está acercando a la meta que tenemos en 0 y estamos superponiendo la distribución de probabilidad del sensor. Este sensor, ¿verdad? Ahorita lo que hice fue que lo desfasé para que la media se encuentre pues encima de la cantidad que estamos midiendo, solo como para ilustrar este concepto, ¿verdad? También cuando ya empecemos a hablar acerca del poquito más de detalle del filtro de Kalman, pues esto va a tener sentido, pero es solo para que no, para ir cambiando como de dimensión conforme vamos avanzando acá. Bueno, entonces es esa distribución en azul. La media de esa distribución en azul, que en este caso es como -3, es el valor que nos está dando el sensor de posición, ¿verdad? Ahí estamos tomando en consideración la medición de posición que nos da el sensor más el ruido. Y en el punto negro tenemos cuál es la posición real del robot. Entonces, conforme nos vamos moviendo, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que el robot se va moviendo y la medición del sensor también se va moviendo. En la media está la lectura que nos dio el sensor, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues nuestra media es -1, entonces -1 fue lo que nos leyó el sensor. Y toda esa densidad probabilística nos dice que la posición real del robot va a estar adentro de esa campana. Y si nos damos cuenta, siempre, sin importar pues cómo nos vayamos moviendo, el robot real se encuentra dentro de la campana. Y lo que va cambiando pues es la media del sensor, ¿no? Es decir, la cantidad que nos regresa el sensor. Entonces eso va cambiando, ¿no? Pero siempre nos damos cuenta de que la posición real del robot se encuentra como que considerada dentro de la campana de medición pues, del sensor. Bueno, entonces nos damos cuenta de que pues, siempre y cuando pues, esta campana no sea pues, así que demasiado mal, esto va a estar funcionando como nosotros pues, estaríamos esperando. No hay nada pues muy distinto a lo que habíamos considerado anteriormente. Obviamente estamos dependiendo mucho pues del valor de de la varianza ahí sí que del sensor. Hemos ido a considerar a una varianza pues más grande. Obviamente digamos que pasa lo mismo, ¿verdad? La media me dice cuál es el valor que me regresa el sensor. Y la campana nos dice dónde es que existe probabilidad de que esté realmente la medición. Y el robot se encuentra siempre dentro de esa campana, pero porque la campana cada vez es más grande, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tan grande sea la varianza del sensor, ¿verdad? O el ruido del sensor, básicamente, vamos a estar más o menos seguros de dónde es que está ese robot. Y obviamente, ¿verdad? Si tenemos una varianza pues enorme, esa campana se hace más grande, pero obviamente pues baja el valor de probabilidad
para la media, ¿verdad? Baja el valor de probabilidad pues para valores cercanos a la media, entonces como que empezamos a dispersar, digámoslo así, nuestra hipótesis dentro de más valores. Pero por ejemplo, si agarráramos un valor pues pequeño de varianza, nos vamos a dar cuenta pues de que sin importar cómo nos movamos, estamos pues bastante cerca de donde realmente está el robot, y pues el sensor nos está dando una medición bastante correcta. Pero digamos que aquí estamos dependiendo nosotros de qué tan bueno sea nuestro sensor. Pero ya hablando, ¿verdad?, de estas aplicaciones pues en vida real, podríamos decir, bueno, o sea, siempre y cuando nuestro sensor sea pues un buen sensor, vamos a poder decir, bueno, nuestras cosas funcionan como lo habíamos dicho anteriormente. Compliquemos más la situación, ¿verdad? Porque tenemos que darnos cuenta de que, pues, lastimosamente este error en las mediciones no va a ser el único error que nos esté arruinando la situación. Bueno, vamos a ver que si nosotros retornamos al modelo de nuestro robot, otra cosa que puede estar ocurriendo es de que, pues, por X o Y razón, nuestra entrada de control se vea perturbada, ya sea porque tal vez nuestro motor o nuestros actuadores no son 100% buenos, ¿no? Podrían ser motores que ya están un poco desgastados, o puede ser inclusive algo tan simple como que nuestro robot está moviéndose sobre una superficie irregular. Entonces, el movimiento que al final de cuentas sufre, o el cambio que sufre el estado del robot o la posición del robot, es una combinación tanto de lo que estamos haciendo en la entrada de control como algún efecto del entorno. Pensemos alguna perturbación. Si estamos, por ejemplo, en moviéndonos por debajo, o sea, si estamos bajando en una pendiente, vamos a ver que el cambio de posición se está dando no solamente por la aceleración que le estamos impartiendo o la velocidad que le estamos impartiendo al robot, sino que también la que le imparte la gravedad, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, esto, o podría ser, digamos, de que la superficie del camino esté rugosa, ¿verdad?, que hayan piedras, qué sé yo. Entonces vamos a ver de que existe la posibilidad de que esto se vea perturbado por alguna cuestión externa. Esta perturbación externa resulta que igual es una cantidad estocástica, una cantidad aleatoria. Entonces, de la misma manera que nosotros pudimos describir al ruido de los sensores mediante una distribución normal, también vamos a tener que hacer esto para el caso de nuestra perturbación en la entrada. Esto quiere decir entonces, ¿verdad?, volviendo a poner este ejemplo, que cuando nosotros querramos calcular el valor para el primer instante, esto es x0 más u0 más w0, y w0 lo vamos a estar jalando nosotros de una distribución normal, ¿verdad?, de nuevo. Entonces aquí está el valor de 0 y podría ser que w0 pues quede, por ejemplo, por acá. Sin embargo, a pesar que nosotros podíamos decir que para el caso de los sensores, ¿verdad?, pues era, digamos, que relativamente simple, porque cada vez que nosotros queremos obtener una medición del sensor es simplemente pues la medición de lo que estamos esperando más ese ruido. Entonces ese ruido se superpone pero se superpone, digamos, a una cantidad que nosotros conocemos y que siempre se genera en ese mismo instante. El problema que tenemos ahora con esta cantidad es de que va a ser una cantidad acumulativa. A lo que me refiero con esto es de que, bueno, de aquí sacamos nosotros este valor de W0 y ya encontramos cuál es este valor de X1 que está perturbado por el ruido.
¿Qué pasa si seguimos propagando esta situación? Bueno, yo tendría que x2 va a ser igual a x1 más u1 más w1. W1 de nuevo vuelve a ser, ¿verdad?, otra variable aleatoria que estamos sacando de una distribución normal. Entonces ahora tal vez será, qué sé yo, este valor de aquí. Pero nos damos cuenta que x1 era pues x0 más u0 más w0. Todo esto era x1 y a esto le estamos sumando u1 y w1. Entonces, ahora tenemos nosotros la perturbación de dos variables aleatorias, ambas de distribuciones normales con la misma varianza, pero distintas instancias de, ¿verdad? O sea, W0 fue un valor distinto que W1. Y esta situación se sigue propagando, ¿verdad? Entonces lo que yo voy viendo es de que mi ruido se va acumulando. O sea, cada vez que doy un paso adicional en el tiempo, o sea, cada vez que el robot se va moviendo adicionalmente en el tiempo, ese ruido, ¿verdad? O esa, básicamente esa perturbación que sintió el robot cuando pasó encima de una zanja de una piedra, ¿verdad? O que la llanta del robot se resbaló, ¿verdad? O que pasamos por una pendiente, se va a ir acumulando en el tiempo, ¿verdad? Entonces quiere decir que ya no solamente pues el ruido va a estar perturbando a el estado del robot actual, sino que va a seguirlo perturbando también en el futuro. Se va a ir acumulando ese error en el estado. Juntemos a eso, ¿verdad?, el hecho de que nosotros cuando querramos encontrar el estado del robot, estamos utilizando un sensor que tiene ruido. Entonces, ese sensor que tiene ruido viene a agarrar otra variable aleatoria, igual, ¿verdad? Es de una distribución normal con media cero y varianza sigma d cuadrado, pero es otra instancia de otra variable aleatoria. Entonces ahí ya tendríamos nosotros pues 3 variables aleatorias en juego. Y cada vez que va pasando el tiempo se van acumulando, ¿verdad?, más errores por estas perturbaciones en la entrada. Veamos ahorita cómo se puede visualizar eso. Y después vamos a ver qué ocurre cuando tratamos de aplicarle control a esta situación. Porque se va a hacer una mezcolanza de un montón de cosas y, ¿verdad?, se va a empezar a perder toda la información en el ruido. Entonces pasémonos a MATLAB y veamos qué ocurre con esta situación. Vamos a considerar la situación esta en donde nosotros tenemos pues a nuestro robot con cierto ruido en los actuadores, digámoslo así, o ciertas perturbaciones en la entrada, y vamos a ver entonces qué ocurre con la densidad probabilística pues del vector de estado. Muy bien. Entonces aquí, ¿qué estamos mostrando? Igual, se está mostrando en el punto negro la posición actual o la posición real del robot. Y en azul se está mostrando la distribución de probabilidad de, básicamente, digamos, de este modelo que estamos utilizando, pues, de la simulación, digámoslo así, del robot. Cómo es que, básicamente, lo que estamos viendo aquí es, ¿verdad?, ¿qué pasa con esto de acá? ¿Verdad? Básicamente es la media de esto, pues va a estar siendo, digamos, que la posición del robot según nuestro modelo ideal, ¿verdad? Que sería básicamente esto de acá. Lo que nos dice nuestro modelo que originalmente planteamos para el robot que está haciendo el robot. Y le vamos a estar colocando encima a esa cantidad la distribución
de probabilidad, ¿verdad? Por esta pues perturbación. Entonces, recordémonos nosotros, ¿verdad? Que la distribución de probabilidad lo que nos dice es qué tanta probabilidad existe de que nuestra variable aleatoria tome cierto valor. Entonces, lo que nos está diciendo es de que existe una alta probabilidad de que nuestra variable aleatoria, en este caso digamos que el modelo ideal del robot, tome un valor de -4. Y todo lo que está en azul, ¿verdad? Nos dice que, pues, cuáles son las probabilidades de que ocurra en otro valor. Entonces, la máxima probabilidad es que sí ocurra en la media, pero existen probabilidades, ¿verdad? No insignificantes de que esté, pues, en todos estos otros valores de acá. Para nuestras campanas de Gauss, ¿verdad? Nuestras distribuciones normales, mientras más angostas sean, quiere decir de que es una distribución que tiene una varianza más pequeña. Quiere decir que cada vez hay más probabilidad o se concentra más la probabilidad para que la media tenga o que esa variable aleatoria tenga el valor de la media. Sin embargo, si la campana es más gorda, ¿verdad? O está más aplastada, quiere decir de que la probabilidad se empieza a distribuir en todos los valores. Recordémonos que la integral de toda esta, ahí sí que densidad probabilística tiene que ser siempre 1. Entonces, básicamente, ¿verdad? Si se está apachando, quiere decir de que va perdiéndose la probabilidad o va disminuyéndose la probabilidad de que ocurra cierto valor. Entonces, es básicamente como que existe una relación, ¿verdad? Que mientras más dispersa esté la campana, menos probabilidad tiene cada valor de estar ocurriendo. Esto es malo, ¿verdad? Porque implicaría entonces, si nosotros llegásemos a obtener una distribución completamente plana, nuestra distribución normal se estaría convirtiendo en una distribución uniforme y eso implicaría que existe la misma probabilidad de que salga cualquier valor aleatoriamente entre menos infinito e infinito, ¿verdad? Lo que queremos nosotros siempre, al menos bajo esta perspectiva, ¿verdad? De ruido, es que nuestras variables aleatorias tengan una varianza lo más pequeña posible, porque eso nos está diciendo entonces de que hay poca probabilidad de que los valores estén afuera o que estén lejanos del valor real de las cosas, de la media, ¿verdad? Entonces en este caso empezamos con esta distribución. Pero nos vamos a dar cuenta qué ocurre cuando empezamos a propagar esta distribución. Vean, la amplitud empieza a disminuir y la campana se empieza a hacer cada vez más dispersa. Quiere decir que la probabilidad de que ocurra o que nos regrese un valor entre menos infinito e infinito se va haciendo cada vez más grande, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, entonces la campana se va haciendo cada vez más dispersa. Quiere decir que tenemos menos certeza sobre el valor de la media y se aumenta, digamos, la incertidumbre de nuestro modelo, porque nos dice que el ruido cada vez va corrompiendo mucho más el modelo, tal que llega a un punto en donde nuestro modelo ideal ya no nos sirve para hacer predicciones. Ya está tan, ya se corrompió tanto, ¿verdad? Nuestro modelo por el ruido, de que nuestro modelo ideal ya no nos sirve absolutamente, pues, para poder hacer esas predicciones. Entonces empezamos nosotros con una probabilidad original para la media, ¿verdad? Para el valor real, no sé, como de 0.6 y ahora estamos en 0.1, ¿verdad? Entonces tenemos menos confianza de que el valor real va a ser el valor que nos regrese, pues, el modelo que estamos utilizando. Entonces, esto es problemático, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que nuestro modelo que estamos empleando ya no nos sirve, ¿verdad? Después de cierto tiempo, el sistema real se vio, o sea, se fue corrompiendo tanto por el ruido que nuestro modelo ideal ya no nos funciona, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces no funciona.
¿Qué podríamos hacer pues en vida real pues para resolver esto? Bueno, la única opción sería buscar actuadores que sean muy buenos. Si los motores ya están muy viejos, los cambiamos, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el entorno pues tiene muchas irregularidades? Pues al final de cuentas, no sé, utilizar las mejores llantas, no sé, utilizar algún sistema como de suspensión ahí sí, automático como tienen los rovers, alguna cuestión así como para evitar que esas cuestiones pues nos afecten de sobremanera. El problema es de que siempre y cuando pase suficiente tiempo, nuestras predicciones van a empezar a ser cada vez peores, hasta que eventualmente puede ser que tal vez no sea en cuestión de segundos u horas, pero sí tal vez días o meses o años inclusive. Pensemos en alguna misión pues espacial. Nuestras mediciones van a estar tan pues se van a ver corrompido tanto por el ruido que ya no nos van a servir nuestras predicciones que hagamos con el modelo ideal, ¿no? Bueno, la situación se va a hacer peor, ¿verdad? Esta situación empeora al tratar de hacer control, digámoslo así, tradicional. Pensemos que estamos haciendo no sé, control clásico, ¿verdad? Y vamos a hacer pues ahí sí que control PID o un control proporcional utilizando la salida, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro sistema xk más 1, x de k más u de k más w de k, y de k igual a x de k más v de k. Y como les digo, ¿verdad? Tenemos nosotros una x meta a la que queremos llegar. Entonces planteamos nosotros nuestro controlador y decimos, bueno, el controlador va a ser un controlador proporcional menos k por como no podemos medir x de k directamente, vamos a utilizar y de k, que sí lo podemos medir, menos xg. Esto es igual a, vamos a hacer que k sea igual a 1, entonces tenemos xg menos y de k, xg menos xk menos v de k. Bueno, coloquemos esto adentro de x de k más 1. Entonces tenemos nosotros xk, pues u de k va a ser más xg menos xk menos v de k más w de k. Y ahora nos damos cuenta de que ya no solamente tenemos w de k, sino que tenemos ahora también v de k. Entonces tenemos dos variables aleatorias de dos distribuciones normales que se instancian cada vez que el modelo se propaga en el tiempo y que se van acumulando cada vez que el modelo se propaga en el tiempo. Entonces, lo que nos vamos a dar cuenta ahí es de que primero nuestro controlador pues no va a estar haciendo lo que tendría que hacer, es decir, no va a llegar a la meta, y sino que también, ¿verdad? Pues nuestra certeza de qué es lo que estamos haciendo o de qué tanto sirve nuestro modelo se va a ir empeorando, ¿verdad? Entonces en este caso el controlador pues puede ser que ayude en algunas situaciones, pero el ruido, ¿verdad? Se va a empeorando porque no estamos, o sea, estamos utilizando básicamente la medición que está corrupta para propagar un sistema que ya está corrupto también por el ruido. Entonces se hace una gran mezcolanza de ruidos y esto hace entonces de que el sistema pues no haga lo que tiene que hacer. Veamos esto pues en MATLAB. Aquí lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar colocando pues un controlador proporcional básicamente que haga que el robot pues se vaya a 0. Estamos graficando ahí tanto la distribución de pues nuestra predicción usando el modelo ideal del robot
y también lo que nos da nuestro sensor. Y vamos a empezar a ver este comportamiento. Entonces, en lugar de llegar a la meta, como que llegó, se fue, ¿verdad? Se fue. Y vayan viendo qué ocurre con la certeza de nuestro modelo ideal. Cada vez se va haciendo más plano, ¿verdad? Y casi que es una distribución uniforme. Entonces no podemos utilizar absolutamente para nada nuestro modelo ideal pues para hacer predicciones. Las mediciones están corruptas. Entonces esto realmente me está haciendo, o sea, se está comportando casi que de forma pues completamente pues aleatoria, ¿verdad? ¿No? Básicamente estamos haciendo puros movimientos aleatorios. Bueno, espero que se puedan dar cuenta de que esto es extremadamente problemático, ¿verdad? Esto es extremadamente problemático porque ahorita estamos considerando una situación trivial en donde pues la actuación, el modelo del sistema, ¿verdad? Y la forma en que se está inyectando el ruido es trivial, es de una dimensión. E inclusive en esta situación nos estamos dando cuenta que el ruido nos está haciendo imposible poder aplicar los conceptos básicos que fueron para nosotros pues fundamentales en ahí sí que proponer e implementar un montón de los algoritmos que usamos para resolver laberintos, hacer planificación, robótica basada en behaviors, etcétera, etcétera. Entonces, ya en una situación real, afuera de un simulador, ¿verdad? Y con sensores, actuadores reales, nos vamos a empezar a dar cuenta de que empieza a haber una corrupción gigantesca por el ruido de nuestras cantidades. Tal que nuestro modelo que estamos usando, ¿verdad?, para hacer las predicciones ya no nos sirve, ¿verdad? Y que el hecho de estar haciendo control, digamos, de una forma pues como que directa, en lugar de estar ayudando, está perjudicando al sistema, porque solamente está inyectando más ruido al asunto. Entonces aquí es donde tenemos que decir, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder, o sea, cómo hacemos para nosotros preparar nuestra situación en vida real para realmente poder aplicar los conceptos, ¿verdad?, fundamentales ahí de control y para poder ya pues aplicar estos algoritmos de planificación de movimiento, etcétera, etcétera, que hemos estado empleando pues para robots móviles, porque sí van a funcionar, ¿verdad? Pero hay una parte, ¿verdad? Necesitamos un como pegamento, que es el que vamos a estar desarrollando precisamente en este módulo, para poder decir, bueno, estamos en el mundo real, tenemos que tomar en cuenta estas cosas para no hacer a un lado el ruido, sino que decir, bueno, vamos a lidiar con el ruido. Y ya habiendo lidiado con el ruido, podemos nosotros hacer el control, ¿verdad? Bueno, la solución a esto va a ser regresar, ¿verdad?, a la noción de observadores de estado, pero digamos que la forma en que se planteó en control fue muy, bueno, o sea, estamos midiendo y queremos reconstruir el vector de estado a partir de las mediciones, pues, o sea, esa es una forma de verlo, pero lo que realmente nos interesa a nosotros es la perspectiva que nos va a dar el filtro Kalman, que es que más que nosotros querer recuperar el vector de estado de las mediciones, lo que queremos nosotros es encontrar una forma de eliminar de la mejor forma posible los efectos que tienen el ruido sobre nuestras predicciones acerca del modelo, porque las predicciones del modelo nos ayudan básicamente pues para hacer control. Si yo no puedo predecir cómo se comporta el sistema, yo no puedo plantear un controlador adecuado para controlarlo, ¿no? Entonces lo que estamos buscando al final de cuentas, y nos lo va a dar Kalman, es poder hacer esas predicciones. Otra cosa que también nos va a servir con Kalman, que va a ser precisamente lo que ya vamos a empezar a platicar en la siguiente lección, es cómo utilizamos nosotros pues el filtro de Kalman para, si yo por ejemplo tengo varios sensores que miden lo mismo, pero de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un sensor de velocidad, el sensor de velocidad, si yo lo integro, me mide la posición, pero tiene cierto ruido. Y si yo tengo un valor, por ejemplo, sensor también, pero de
posición, pero tiene otro ruido. ¿Cómo hacemos como para decir, bueno, voy a utilizar ciertas partes del sensor de velocidad y ciertas partes del sensor de posición para obtener una medición pues robusta, digámoslo así, de pues lo que me interesa, que en este caso pues van a ser las variables de estado. Muy bien, entonces la solución a esto va a ser básicamente pues el filtro de Kalman. Bueno, les quiero mostrar antes de que pues describamos, ¿verdad? Las ecuaciones del filtro de Kalman, porque básicamente pues vamos a escribir el filtro de Kalman en su versión discreta en el tiempo, ¿verdad? Y también una variante que nos va a permitir trabajar con ciertas no linealidades. Les quiero mostrar rápidamente solo cuál es el resultado de aplicar el filtro de Kalman a el problema que estuvimos discutiendo, ¿verdad? De este robot en una dimensión. Muy bien. Entonces, bueno, solo voy a cambiar ciertas cuestiones aquí. Muy bien. Entonces solo quiero mostrarles esta figura porque esto va a ser cabalmente lo más interesante del filtro de Kalman. Muy bien. En azul tenemos nosotros la predicción que nos da nuestro modelo ideal, ¿verdad? Nos dice, según el modelo ideal, dónde debería estar el robot y le colocamos su incertidumbre, ¿no? Básicamente lo que veíamos, ¿verdad? Que era cómo es que se va acumulando el error conforme se va propagando el sistema. Luego, en rojo, tenemos nosotros básicamente la distribución de lo que nos está dando el sensor. Entonces, la media de esto va a ser la medición del sensor y pues la distribución como tal nos da la incertidumbre de esa medición, ¿verdad? Básicamente pues la varianza de ese sensor. Si nosotros nos damos cuenta, el valor real del robot, o sea, ¿dónde es que está el robot? Se encuentra como que en medio de esas dos distribuciones. La media de la predicción que nos dice dónde debería estar el robot según nuestro modelo ideal estaría más o menos pues por acá, y lo que nos dice el sensor está más o menos por acá, pero el robot realmente se encuentra como que en medio de estas dos distribuciones. Se encuentra, digámoslo así, en la intersección de esa información que tenemos. O sea, se encuentra en la intersección de lo que se puede predecir del modelo, conociendo pues su modelo ideal, digámoslo así, y en lo que nosotros podemos medir a partir del sensor. Entonces, si yo tuviera alguna forma de poder combinar esos dos gaussianos, ¿verdad? Para poder decir, bueno, voy a agarrar la información de esta predicción que estoy haciendo con el modelo y de las mediciones que estoy tomando, yo podría tener una mejor idea de dónde es que está nuestro robot. Esa mejor idea es lo que estamos mostrando nosotros en la curva naranja, ¿verdad? O en la distribución naranja o amarilla, no sé, ¿verdad? La que está en el centro. Y la media de eso nos va a dar el resultado del filtro de Kalman, que va a ser el estimado de nuestro vector de estado. La idea entonces de Kalman es poder combinar la información de la predicción que nos da, que podemos hacer con el modelo que tenemos ideal del robot, en este caso, junto con las mediciones que podemos obtener a partir de los sensores. Y no solamente basarnos en una o en otra, sino que combinar de una manera óptima la predicción junto con la medición para obtener un estimado mucho mejor. Porque si ustedes se dan cuenta, el resultado o este estimado, ¿verdad? O esta nueva distribución tiene una varianza más pequeña, ¿verdad? Y ese va a ser el objetivo del filtro de Kalman. Conforme se van dando sus iteraciones, porque va a ser un algoritmo iterativo, ir cada vez haciendo más estrecha la varianza, ¿verdad? Y haciendo entonces que nuestro estimador
se parezca cada vez más al vector de estado original. Entonces, si sigo propagando esto, nos vamos a dar cuenta. Entonces, vean cómo es que la varianza del de anaranjado va subiendo, va subiendo. Porque conforme va subiendo la probabilidad de la media, ¿verdad? Y baja la varianza, se hace cada vez más certero nuestro estimador, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues en este caso, podemos darnos cuenta de que la cantidad real con la cantidad estimada, pues se van a estar pareciendo bastante y van a ser idénticos en la media. Bueno, ese va a ser el resultado básicamente del filtro de Kalman. Bueno, quiero entonces que planteemos solo las ecuaciones del filtro de Kalman, que expliquemos un poco ahí. Luego regresamos a este ejemplo, pues haciendo algunos pequeños cambios, solo para ver qué ocurre, ¿verdad? Con esto. Y finalmente vamos a ver cuáles son las extensiones del filtro de Kalman, o una de las extensiones que existe, pues para lidiar con sistemas no lineales. Muy bien. Entonces, la solución a este problema va a ser el filtro de Kalman. En este caso vamos a estar hablando del filtro de Kalman en tiempo discreto. Muy bien. Bueno, el filtro de Kalman va a asumir en su versión original, ¿verdad?, que el sistema se puede describir mediante una dinámica lineal, LTI. Bueno, ni siquiera LTI, sino que una dinámica lineal, porque permite varianza en el tiempo de las matrices del sistema. Bueno, entonces, va a asumir un sistema, en este caso como es un sistema discreto, va a ser un sistema discreto variante en el tiempo. X de k más B de k, U de k más F de k, W de k. W de k va a ser un vector, un vector de procesos estocásticos, ¿verdad? O básicamente un vector que durante cada instante de tiempo se instancia con diferentes variables aleatorias, ¿no? En este caso, ¿verdad?, decimos nosotros que es un vector que pertenece a una distribución gaussiana multivariable con media 0 y matriz de covarianza QW de K. La matriz de covarianza va a ser simplemente pues la versión multivariable de la varianza. Es la versión multivariable de la varianza. Igual, ¿verdad? Esto se explica, como les decía, en el video del filtro de Kalman del curso de Control 2. Bueno, entonces revisen eso si no se recuerdan, ¿verdad?, a qué nos referimos con esto. Y pues Y de K igual a C de K por X de K más B de K, en donde pues V de K va a ser otro proceso estocástico con varianza Q sub B de K. Muy bien. Vamos a llamar a W de K el ruido de proceso, ¿verdad?, o las perturbaciones básicamente. Y V de K el ruido de observación o el ruido de medición. Nada se puede decir de esa manera. Vamos a establecer de que estos ruidos
no están correlacionados. Entonces vamos a poner aquí WDI por BJ traspuesta es igual a 0. Entonces los ruidos de proceso y observación no están correlacionados. Bueno, lo que nos dice de que no están correlacionados es que yo no puedo saber nada acerca de uno si conozco algo del otro, ¿verdad? O sea, si yo tengo una instancia de ruido de proceso, yo no sé cómo eso está relacionado con el ruido de observación, ¿verdad? En algunos casos puede ser que sí haya un acople entre ambos, ¿verdad? Pero aquí estamos asumiendo de que no están correlacionados. Muy bien. El filtro de Kalman, lo que, al menos la variante discreta, lo que típicamente se hace es de que se separa a al observador de estado, si lo vemos desde el punto de vista de control, en dos etapas. Estas etapas nosotros ya las habíamos hablado, ¿verdad? En el filtro de Kalman en tiempo continuo, solo que no las hablamos como etapas, sino que lo hablamos que se hacía en paralelo, ¿verdad? De que el observador de estado tenía una parte de predicción y una parte de corrección. La parte de predicción era simplemente la propagación del modelo y la parte de corrección era la comparación de las mediciones con lo que se espera que sean las mediciones según el modelo. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, que en el caso de, inclusive en el observador de Leuenberger, teníamos nosotros una parte del observador que era solo una copia de la dinámica del sistema y luego se ajustaba con una comparación de la medición con respecto de lo que se espera de eso. Ahora solo para hacerles ahí un recordatorio pues muy rápido, ¿verdad? Por ejemplo, Leuenberger nos decía a nosotros AX sombrero más BU más L de Y menos CX, ¿verdad? Entonces teníamos aquí una parte de predicción, ¿verdad? Y una parte de corrección. Porque nos decía a nosotros la predicción, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera del sistema si conocemos el modelo del sistema, ¿verdad? Y la parte de corrección es, bueno, si nuestro sistema o si nuestro observador estuviera funcionando bien, pues lo que se está midiendo debería ser igual a lo que se está prediciendo que se va a medir, ¿no? Entonces una parte de predicción, una parte de corrección. Kalman en tiempo discreto va a plantear lo mismo, solo que en dos etapas, ¿no? Va a tener una etapa de predicción y otra etapa de corrección. Por esta razón vamos a estar nosotros en Kalman definiendo dos cantidades, ¿verdad? O dos sets de cantidades. Hay un set de cantidades que se conoce como cantidades a priori y unas cantidades que se conocen a posteriori. Lo a priori y a posteriori nos dice a nosotros antes de y después de. El antes de es antes de la corrección o antes de las mediciones. Y el después es después de la corrección o después de las mediciones. Entonces por eso a priori de las mediciones y a posteriori de las mediciones. Las cantidades a priori, por ejemplo, nuestro estimador, ¿verdad? La parte a priori se representa utilizando esta notación, ¿verdad? De K dado K-1. Esta es una como que probabilidad condicional, ¿verdad?
Básicamente que nos dice qué podemos predecir en este tiempo conociendo la información que tenemos de tiempos del tiempo anterior, básicamente, ¿verdad? Entonces, basado en lo que tenemos de la última iteración, ¿qué podemos predecir para esta iteración? Y luego, el estimado a posteriori nos dice a nosotros K dado K, que es, ¿qué podemos decir del estimado en este instante, dada la información que conocemos en este instante? Y la información que conocemos en este instante van a ser básicamente pues las mediciones. Muy bien. La idea de esto, ¿verdad? Y la idea de Kalman es poder encontrar el mejor estimador. Lo que queremos hacer entonces nosotros es minimizar básicamente el error de estimación, ¿verdad? El error de estimación, ¿verdad?, nos dice a nosotros que es minimizar y aquí vamos a poner la varianza del error de estimación. Muy bien. Y la varianza, ¿verdad?, del error de el error de estimación va a estar siendo x menos x sombrero, básicamente, ¿verdad? Lo que vamos a saber nosotros, ¿verdad?, de este error de estimación es que este error de estimación va a pertenecer a una distribución normal con media 0 y matriz de covarianza P. Como tenemos nosotros, ¿verdad?, una cantidad a priori y a posteriori, vamos a ver de que existe una matriz de covarianza para el error de estimación o para los estimadores, básicamente. También a priori y a posteriori. Entonces, parte de lo que tiene que hacer el filtro de Kalman también es ir actualizando esas matrices de covarianza. Para ponerles un ejemplo, la matriz de covarianza del estimado a priori es básicamente esa matriz, o es la covarianza o la varianza que íbamos viendo nosotros que se iba incrementando cada iteración que teníamos del robot. Conforme iba pasando el tiempo, la distribución de probabilidad de las predicciones que hacíamos con el modelo ideal se iba haciendo cada vez más plana, ¿verdad? Esa corresponde a la matriz de covarianza a priori, ¿verdad?, cómo es que se va propagando. Y la posteriori va a ser la corrección que le hagamos a esa matriz de covarianza o a esa distribución cuando ya tengamos la información de nuestros sensores. Muy bien. Entonces, ¿verdad?, ya teniendo nosotros esta información, ¿verdad?, vamos a poder nosotros establecer el algoritmo del filtro de Kalman. Muy bien. Entonces tenemos la primera parte del algoritmo, que es la predicción. La predicción nos dice a nosotros lo siguiente: el estimado a priori es igual a por K, A de K, de el estimado a posteriori de la última iteración
más b de k por u de k. Y vamos a actualizar también la matriz de covarianza a priori, como a de k, p de k menos 1 dado k menos 1, a traspuesta de k más f de k q w k menos 1 f de k traspuesta. Y todo esto de acá es la predicción. Ahorita la notación va a hacer que esto se vea pues un poco confuso, pero realmente lo que estamos diciendo aquí es casi que lo que hacíamos nosotros con Luenberger, ¿verdad? ¿Qué hacemos con la predicción? Pues es simplemente la propagación del sistema usando el modelo que ya conocemos. Entonces, de la iteración anterior nosotros obtuvimos el estimado del sistema, que es el estimado a posteriori. Entonces es el estimado a posteriori de la última iteración. Nosotros propagamos ese estimado a posteriori mediante el sistema, o sea, AX más BU, y obtenemos el estimado a priori de esta estimación. Lo que nos está diciendo el estimado a priori es qué podemos predecir acerca del modelo dada la información que conocemos de la iteración anterior. Entonces, dada la información que tenemos de la iteración anterior, ¿qué podemos hacer? Simplemente pues propagar ese resultado utilizando el modelo del sistema. ¿Qué hacemos entonces con la matriz de covarianza a priori? Pues igual, ¿verdad? Dada la información que conocemos de la iteración anterior, que es la última matriz de covarianza, ¿verdad? Y básicamente digamos que la información acerca del ruido del sistema, aquí lo estamos haciendo de forma genérica, o sea, general, ¿verdad? Como que todo es variante con respecto del tiempo para que puedan ver ustedes que se puede hacer. Pero en muchas ocasiones, ¿verdad? Todas estas matrices van a ser constantes. Entonces, por ejemplo, la matriz QW va a ser constante. Va a ser simplemente la matriz de covarianza, ¿verdad? Del ruido de proceso. Entonces, si conocemos cuál es la matriz de covarianza del ruido de proceso, ya podemos empezar a ver cómo es que la varianza de la predicción que estamos haciendo con el modelo se va diluyendo, que es lo que estamos diciendo acá. Entonces, cuando nosotros veíamos que la varianza se iba diluyendo, nosotros solamente estábamos utilizando predicción y estábamos repitiendo aquí, ¿verdad? O sea, salimos de acá, volvemos a predecir lo mismo. Entonces, este ciclo lo que hace es de que la varianza se vaya propagando hasta que la varianza pues se vuelve, ahí sí que es tan dispersa de que nuestra distribución se vuelve uniforme y entonces ya no podemos decir absolutamente nada con certeza acerca de nuestro modelo. Bueno, luego de la predicción vamos nosotros a la corrección. Y en la corrección tenemos nosotros lo siguiente: L de K, P de K, K menos 1, C de K traspuesta, Q de B por K, más C de K, P de K, K menos 1, C de K traspuesta, todo esto a la menos 1. Luego tenemos X, K de K, X, K, K menos 1,
más L de K, Y de K menos C de K, K menos 1, B de K, K menos 1, menos L de K, C de K, P, K menos 1. Muy bien. Y aquí entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, para empezar, tenemos nosotros esta cantidad que se conoce como la ganancia de Kalman. Esta ganancia de Kalman lo que nos dice es básicamente cuál es la proporción entre qué tanta información tomamos de la predicción y qué tanta información tomamos nosotros de las mediciones. Bueno, esto se hace claro cuando nosotros vemos la fórmula para el estimado a posteriori, porque lo que nos dice a nosotros el estimado a posteriori es que vamos a agarrar el estimado a priori y le vamos a sumar la ganancia de Kalman multiplicado por básicamente el resultado de la comparación entre lo que estamos midiendo en los sensores y lo que dice nuestro modelo que deberían de predecir los sensores. Esta cantidad de acá a veces se denota Z de K y se conoce como la innovación. Y esa innovación nos dice a nosotros básicamente cuál es la discrepancia que existe entre las mediciones y lo que debería darnos nuestro modelo. ¿Verdad? Lo que nos tiene que dar nuestro modelo en la salida es básicamente CX, ¿verdad? Es nuestro modelo LTI, C por X, y eso lo estamos comparando con las mediciones Y de K. Eso nos da la innovación. Entonces el estimado a posteriori, lo que nos dice a nosotros es, bueno, voy a agarrar un poco del estimado a priori, que es lo que me está diciendo mi predicción, o sea, es lo que yo sé que va a ser el sistema, si el sistema tiene dinámica LTI, y luego lo estamos multiplicando de forma así sencilla, ¿verdad? Por la ganancia de Kalman, por la innovación, que nos está diciendo qué tanto tenemos que tomar nosotros en consideración las mediciones. Entonces la ganancia de Kalman va cambiando iteración por iteración, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Si la medición en esta iteración es mala, entonces yo me quedo más con mi predicción. Si la predicción es mala en esta iteración o tiene mucha varianza, ¿verdad? Entonces me quedo con mi medición. Entonces el filtro de Kalman va como que jugando con la predicción y con la innovación y seleccionando cuál tiene más peso en cada iteración. Esta matriz que tenemos nosotros acá es una matriz S de K, que es la covarianza de la innovación, porque la innovación es también una distribución normal multivariable con media cero y covarianza S de K. Muy bien. Entonces, con la ganancia de Kalman nosotros actualizamos tanto el estimado a posteriori y también la matriz de covarianza pues a posteriori. Bueno, ¿qué hacemos entonces después de esto? Pues repetimos el proceso, ¿verdad? Agarramos lo que sale de la corrección y lo ingresamos de nuevo a la predicción. Lo que sale de la corrección es pues en esencia el estimado a posteriori y la matriz de covarianza a posteriori, y estas al entrar a la predicción de nuevo se convierten en el estimado a posteriori anterior y la matriz de covarianza pues anterior. Y esto va a funcionar
luego de haber inicializado el algoritmo utilizando cierta pues condición inicial para nuestro estimado y cierta matriz de covarianza para nuestro estimado. Muy bien. Nosotros vamos a pues decir, ¿verdad? O nosotros vamos a saber de que este valor inicial para nuestro estimado va a ser el valor esperado de la condición inicial, básicamente. Bueno, es el valor esperado de la condición inicial, ¿verdad? Entonces es la media de la condición inicial. Inclusive aquí podríamos decir, bueno, es la condición inicial, ¿verdad? Y este es la varianza, digámoslo así, de la condición inicial. Entonces sería x0 traspuesta. Esto nos dice básicamente, bueno, y esto lo vamos a definir de esta manera. Y esto nos dice a nosotros qué tanta certeza tenemos de conocer la condición inicial. Bueno, es decir, digamos, nosotros inicializamos el filtro Kalman con la condición inicial y la covarianza inicial va a ser simplemente qué tanta certeza, esta es una forma típica de inicializarlo, ¿verdad? ¿Qué tanta certeza tenemos de conocer la condición inicial? Si nosotros conocemos con seguridad la condición inicial, este sigma e cuadrado va a ser pequeño, ¿verdad? Porque estamos diciendo, tenemos bastante certeza de conocer la condición inicial. Sin embargo, si nosotros no sabemos dónde realmente está la condición inicial y solo tenemos un estimado ahí sí que pues más o menos aproximado de, entonces nosotros colocamos ese como un valor grande. La idea es informar al filtro de Kalman, o sea, igual, ¿verdad? Como este es un filtro pues variante en el tiempo, se va a ir como que adaptando a, pero la idea es indicarle qué tan cerca estamos nosotros de conocer la condición inicial. Para el filtro de Kalman lineal realmente no va a haber mucho problema con esto, ¿verdad? Sino que donde más va a ser la situación importante de poder setear bien estas cantidades va a ser para las variantes pues no lineales del filtro. Muy bien, entonces precisamente lo que tenemos en MATLAB, en este script que yo les voy a estar compartiendo en Canvas, es la implementación del filtro de Kalman. En este caso es de dimensión 1, ¿verdad? El filtro de Kalman. Pero pues básicamente vamos a poder ver aquí qué ocurre cuando vamos modificando ciertos parámetros. Bueno, entonces digamos que yo tengo en este caso pues cierta varianza de proceso. En este caso vamos a decir que es 0.1 mi desviación estándar, ¿verdad? Y 1 en el sensor. E igual quiero hacer que mi sistema llegue a la meta en x igual a 0. Entonces el filtro de Kalman lo que nos está mostrando aquí es en azul cuál es la predicción, ¿verdad? En rojo cuál es la medición y en naranja cuál es el resultado de la corrección, ¿verdad? Básicamente si le ponemos ahí nombres a cada cosa, tenemos nosotros que en azul la varianza es básicamente la varianza a priori, ¿verdad? En naranja tenemos la varianza a posteriori y en rojo tenemos nosotros el ruido de medición,
Bueno, entonces ahí cabal están las matrices de covarianza mostradas en el cuadrito de leyenda. Entonces conforme va avanzando nos damos cuenta de que la varianza del error de estimación, ¿verdad? O sea, qué tan diferente, o sea, básicamente cuál es la varianza a posteriori, ¿verdad? Se va haciendo cada vez más pequeña, o sea, se va como que juntando cada vez más hasta que llega un punto, ¿verdad? De que tanto el resultado de la estimación, que es lo que está en gris, con el resultado, con el sistema real, se mantienen siempre muy cerca el uno del otro. Y si nos damos cuenta, precisamente hay un punto en donde precisamente ya llegan al valor de 0. Empiezan a oscilar con respecto de ese valor de 0, ¿verdad? Pero eso es porque estamos diciendo nosotros que hay siempre una perturbación pues en la entrada. Si nosotros quitáramos la perturbación en la entrada, por ejemplo, si nosotros colocáramos acá un valor cada vez más pequeño, digamos 0.01, vamos a dar cuenta del siguiente comportamiento. Se dan cuenta, se va cada vez haciendo más pequeña la varianza, ¿verdad? Entonces se va incrementando mucho más la probabilidad cabal de cómo se llama, de la media. A pesar de que el sensor está variando pues por ahí. Entonces, si nos damos cuenta aquí, cabalmente llegamos al valor de 0 de la meta, ¿verdad? Y tanto la cantidad real como la cantidad estimada por el filtro se mantienen bastante cercanas, ¿verdad? Entonces la conclusión de esto es, ¿verdad?, que nuestro filtro lo que está haciendo es que está minimizando la varianza del error de estimación. Bueno, quiere decir entonces que la varianza a posteriori se va haciendo cada vez más pequeña y por ende entonces garantizando que la certeza de nuestro estimador va creciendo cada vez más. Bueno, muy bien. Entonces, parte de lo que van a estar haciendo ustedes en el laboratorio número 5, no, en el laboratorio 6, es que van a estar implementando el filtro de Kalman, ¿verdad? Para un sistema LTI de más dimensiones, ¿verdad? Ya no va a ser de una dimensión. Y la idea pues es que ustedes puedan ver cómo implementarlo, que realmente no es muy complicado y que funciona muy bien. Bueno, antes de finalizar, ¿verdad? Porque ya en la otra lección vamos a estar hablando nosotros de cómo utilizar ya de forma un poco más concreta el filtro de Kalman para poder hacer pues lo que se llama fusión de sensores. Pero la variante, digamos, con la que nos vamos a topar del filtro de Kalman es una que nos tiene que permitir a nosotros poder hacer predicciones para sistemas no lineales, ¿no? Porque vamos a dar cuenta que muchos de nuestros pues, sistemas de interés van a ser precisamente no lineales. Muy bien, entonces para esto vamos a hacer los siguientes ajustes. Entonces, para lidiar con sistemas no lineales, filtro de Kalman extendido. Este es el EKF. Muy bien, entonces para el filtro Kalman extendido solo hay que hacer algunos ajustes del algoritmo pues original del filtro de Kalman para tomar en consideración la linealización. Bueno, para este caso los sistemas que vamos a estar considerando van a ser sistemas no lineales, discretos en el tiempo. Entonces x de k más 1. Vamos a agarrar f de x de k, u de k, w de k. Entonces un mapa iterado, ¿verdad? Es nuestro sistema no lineal.
y y de k ya no va a ser c por x, sino que va a ser h de x más b de k. Se sigue cumpliendo la misma distribución probabilística para w y para v. Muy bien. Los cambios que se le van a hacer entonces acá a Kalman, ¿verdad? Los cambios en el algoritmo. Primero en la predicción vamos a cambiar nosotros la predicción que nos decía x de k, k menos 1 igual a de k, x, k menos 1, k menos 1. B de k, u de k. La vamos a cambiar por f x k menos 1, k menos 1, u de k menos 1, coma 0. Este también puede ser dependiendo, a ver si se tiene o no la información. Este u de k menos 1 se utiliza pues para que la predicción sí sea pues acorde, pero en muchos casos pues u de k menos 1 no cambia de forma tan severa, entonces podría también emplearse u de k. Luego para la corrección, ¿verdad? En la corrección teníamos nosotros x, k, k menos 1 más l de k, y de k menos c de k, k menos 1, y lo vamos a cambiar por que es k, k menos 1 más l de k, y de k menos h, k, k menos 1. Y vamos a cambiar las matrices por jacobianos de la siguiente forma. La matriz A de K va a ser jacobiano de f con respecto de x evaluado en el a priori anterior, perdón, a posteriori anterior. El b de k igual en el a posteriori anterior 0 d de u x de k, no. Esto más.
dice de acá de x k-1 de x. Muy bien. Entonces, ese sería básicamente los cambios para el filtro de Kalman extendido. Este filtro, por lo general, también en la literatura se conoce como el filtro, aunque es la versión continua en el tiempo. Quiero comentar, vamos a ver. El filtro de Kalman-Buzy, pero también existe otro. Había otro nombre ahí. Bueno, si no se los comento durante alguna de las sesiones de teoría. Porque es interesante porque este filtro, o sea, el filtro de Kalman extendido se desarrolló cabalmente en el JPL, ¿verdad? En el Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Cabalmente cuando Kalman se involucra en el programa Apolo, porque cabalmente se utiliza el filtro de Kalman extendido es como uno de los algoritmos que al final de cuentas pues ayudan a la misión del Apolo 11 pues, a ser exitosa, ¿no? Porque se necesitaba precisamente un algoritmo que permitiera estimados que fueran eliminando esa propagación del error que se da al solamente ir avanzando en el tiempo con el modelo, pues solo conociendo el modelo como tal, ¿verdad? Que era lo que veíamos de que si no hacemos la parte de la corrección, la varianza del estimador se empieza a diluir cada vez más, ¿verdad? Se hace más grande, entonces se diluye cada vez más la densidad probabilística, entonces ya no sabemos en dónde está nuestro sistema con la predicción. Y eso era muy, pues, eso era imposible que ocurriera, ¿verdad? Con la misión esta hacia la Luna, ¿verdad? Porque la idea era conocer siempre dónde estaba, pues el cohete, el módulo lunar, y básicamente, ¿verdad? No, o sea, que no sufriera el algoritmo de control por las mediciones ruidosas que ven que estaban capturando los sensores. Entonces, en este caso es lo mismo, ¿verdad? Nosotros lo que estamos haciendo es utilizando el filtro de Kalman para que sí podamos hacer nosotros control con las mediciones que estamos obteniendo. Como lo podemos ver en las simulaciones anteriores de MATLAB, el filtro de Kalman es muy bueno lidiando con ruido de medición o ruido de observación. Con el ruido de proceso sí le cuesta un poco, ¿verdad? Tiene que ser un ruido de proceso suficientemente pequeño para que no haya tanto problema, pero más que todo en la parte del control. Porque digamos, Kalman va a estar funcionando bien, pero a nosotros no nos va a funcionar muy bien el control, porque el ruido de proceso nos va a estar como que cambiando mucho ahí la situación, ¿verdad? Platicábamos en Control 2 que digamos que el combo de controlador observador lineal por excelencia es el LQG, ¿verdad? El Linear Quadratic Gaussian, que es una mezcla de un LQR con un Kalman. Pero digamos que Kalman como tal es muy bueno, el LQR como tal también es muy bueno, pero la mezcla tiene que tomar en consideración varias cosas, que inclusive les puse la referencia ahí de un paper, ¿verdad? En donde decía que si bien el LQR por sí solo tenía márgenes de estabilidad bastante amplios, el LQG no tiene márgenes, ¿verdad? Entonces puede ser que funcione bastante bien a como no funcione, y sí hay un acople, digamos, como que entre la ganancia del controlador con qué tanto sirve también el observador, ¿verdad? Y esto es aún más importante si hay mucho ruido de proceso. Si el ruido de proceso es muy grande, sí nos da problema porque el mismo controlador también va a estar como que perturbando mucho al sistema. Entonces, solo hay que tener cuidado pues con eso. En nuestro caso particular de estos temas de robótica, lo que nos vamos a dar cuenta, y por eso le quiero dedicar también como que su tiempo específico a eso, es de que vamos a estar utilizando el filtro de Kalman, pero no como un observador como tal, porque la dinámica del sistema que vamos a estar utilizando es una dinámica más que todo relacionada como que a la reconstrucción del modelo según los sensores y no necesariamente del modelo, ¿verdad? O
sea, podría ser que en alguna situación tengamos que usar un filtro de Kalman junto con un observador de estado, ¿verdad? O sea, es ahí un poquito, pues, distinta la situación ahí, ¿verdad? Porque vamos a estar utilizando a Kalman más que todo como un algoritmo de fusión de sensores y no tanto como un algoritmo de observador de estado. Entonces, eso sí le quiero poner un poco más de atención, ¿verdad? Sí hay que hablar un poquito acerca de tipos de sensores y específicamente o sea, qué nos referimos cuando hacemos fusión de sensores, ¿verdad? Pero lo importante ahorita era pues entender a un nivel un poco más conceptual, un nivel un poco más profundo, qué es lo que está pasando con el filtro de Kalman, ¿verdad? Y específicamente también qué modificaciones vamos a estar haciendo para obtener el filtro de Kalman extendido, ¿verdad? Entonces con esto ya estamos preparando como que el escenario para hablar de fusión de sensores y ya empezar a ver algunos modelos de sensores pues para poder hacer esto ya de una manera pues efectiva, ¿no? Muy bien.